Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Carrillo, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, curso el octavo trimestre de Psicología y esta es la materia Métodos e Instrumentos de Evaluación Psicológica. Me encuentro aquí para hablarles sobre qué es la evaluación psicológica. Es un procedimiento mediante el cual un psicólogo profesional especializado recopila información sobre el paciente a través de test y entrevistas con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. La evaluación psicológica es la evaluación psicológica, como muy bien dice, tal y como la conocemos. Es un concepto moderno que sienta sus raíces en la Grecia clásica, cuando Aristóteles intentó evaluar la forma de ser de las personas a través de rasgos corporales mediante un método llamado fisionomía, o cuando Hipócrates quiso explicar tanto las causas de las enfermedades como los motivos por los que una persona mostraba cierto temperamento a través de su temperamento hormonal. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta que en el siglo XIX surgieron los primeros test psicológicos y con ellos nació la evaluación científica en psicología. Este método llamado fisionomía, que es la evaluación de la personalidad de una persona basada en sus rasgos faciales y otras características externas. ¿Qué es la entrevista? La entrevista está basada en una relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes, que es el psicólogo, debe de obtener información a través de preguntas. Por lo tanto, se produce un intercambio entre la persona que necesita ayuda y la persona que la ofrece, con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Tipos de entrevistas. Existen 4 tipos y la primera es la entrevista inicial, que es la conversación que se da por primera vez entre el psicólogo y el paciente dentro del espacio de atención terapéutica. El objetivo es que el terapeuta obtenga datos esenciales del paciente mediante que éste explica su motivo de consulta. El segundo, la entrevista complementaria. Es una recopilación de datos que, si bien no están estrechamente vinculados con el motivo de la consulta, le pueden servir al psicólogo para obtener información valiosa para el tratamiento a realizar. La tercera es la entrevista de la devolución. El psicólogo corresponde las inquietudes del paciente al tiempo que describe el tipo y las características del tratamiento. El cuarto es la entrevista alta, que cuando ha culminado el proceso terapéutico, el psicólogo debe hacer una última entrevista para dar con la finalidad el tratamiento de manera formal. Se trata de un último encuentro entre el psicólogo y el paciente. Encontramos también que es la anamnesis, que es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente el individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. ¿Cómo se hace? En primera parte tenemos la identificación, que se deben recoger los datos básicos de la persona, como el nombre, el sexo y la edad. Por segunda parte, el motivo de la consulta. Se debe recoger la razón por la cual el paciente acude a la consulta, anotando la problemática que comenta el paciente, además de las demandas que presenta. ¿Qué es la consulta terapéutica? Consiste en el tratamiento a través de las sesiones que llevan a cabo entre el profesional y el paciente, con la finalidad de que éste reciba ayuda por parte de un terapeuta y empiece a tomar conciencia de aquello que hace, piensa o dice. Recibe como un nombre psicoterapia o terapia psicológica, siendo el conjunto de técnicas usadas por el psicólogo clínico con el fin de mejorar
la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es la evaluación psicosocial? La evaluación psicosocial persigue el mismo objetivo que otros ambientes de la prevención de riesgos laborales. Identifican los factores de riesgo y establece medidas de mejora para prevenir daños. Sin embargo, la evaluación psicosocial deberá ser elaborada y firmada por un técnico superior en prevención de riesgos laborales con la especialidad de ergonomía y psicosociología. ¿Qué es el examen mental? Es donde un proveedor hará muchas preguntas que se hace para verificar las facultades de pensamientos de una persona y determinar si cualquier problema está mejorando o empeorando. Consiste en la valoración de capacidades mental en la actualidad. La evaluación hace del aspecto general el comportamiento, cualquier idea inusual o concepción insólita o extraña, ideas irrelevantes o alucinaciones, el estado de ánimo y todos los aspectos de la cognición, partes de aspectos fundamentales, el estado de alerta, porte y actitud, orientación, conducta psicomotora, atención, estado de ánimo, sensopercepción, lenguaje y pensamiento. Les describiré qué es la Comalipaisa, que también es conocida por la Kapasaimai, que es la conciencia, el aspecto, el pensamiento, la afectividad, la sensopercepción, la psicomotriz, el instinto, la memoria, la orientación, el juicio y la inteligencia. ¿Cómo se explica el examen mental en adultos y en adultos mayores? Existen 15 elementos a analizar para realizar un examen mental. Los aspectos físicos es el primer elemento, que es poner la atención a la postura, el aseo personal, la forma de vestir, la constitución corporal, si se lleva tiempo tratando al paciente. Es importante notar los cambios que deben observar desde la última sesión. La segunda es la orientación, que se asegura de 3 dimensiones: el personal, el temporal y el espacial, que son preguntas básicas de cómo se llama y fecha de nacimiento. El tercero, habla y lenguaje. Elabora la velocidad del habla, el volumen de voz, la articulación de las palabras, la coherencia y la espontaneidad. La cuarta es la actividad motora. Énfasis en hiperestación, deambulación, postura, gesticulación facial, tics, movimientos anómalos, temblores, autismo y movimiento general del cuerpo. La quinta es el aspecto. Es el estado emocional que es expresado por el paciente a lo largo de la entrevista. Se puede observar incongruencias y con el afecto es inapropiado de la relación de los hechos que cuentan. El sexto es el estado de ánimo. No puede ser observado, más bien es inferido por el psicólogo y se tiene que hacer una comparación. El séptimo, la expresión del pensamiento. Valorar la forma de la expresión, la velocidad del pensamiento y la calidad del flujo de identificación. Las alteraciones en este elemento pueden presentar trastornos de pensamiento y una fase maníaca de trastorno bipolar. La 8 es el contenido del pensamiento, lo que contiene si hay presencia de pensamiento delirante común en trastornos alimentarios y de control de impulsos o ideas sobrevaloradas. La 9 es la alteración perspectiva. Es necesario preguntar directamente si el paciente ve, oye, huele, siente cosas que no se basan en ningún estímulo sensorial o sensitivo, que sepa que los demás no sienten o perciben. La 10 son las ideas suicidas y homicidas. Es sumamente importante abordar
en el paciente que tienen antecedentes de actos violentos, problemas con la justicia, antecedentes personales de intento autolítico o familiares. La 11 es la atención, concentración y memoria. Se puede evaluar sin necesidad de preguntas específicas, sino solo analizando conductas durante la sesión. La 12, pensamiento abstracto. Es la forma más sencilla de evaluar este elemento. Es pidiéndole al paciente que explique el significado de algún refrán o proverbio. La 13 es el INSI. Es el nivel de comprensión de la situación mental actual que tenga trastorno o no. El grado de cumplimiento terapéutico puede servir para indicar para este. El cuarto es la capacidad de juicio. Es recomendable formular preguntas sobre cómo reacciona ante situaciones específicas que tengan alta probabilidad de ocurrir y que estén relacionadas con la vida del paciente. Y por último, encontramos la neurovegetalidad sexual y el apetito. Estos elementos se evalúan con preguntas sobre cómo reacciona ante las situaciones específicas. El examen mental de niños y adolescentes. Se hace una evaluación integral de la salud mental de un niño, incluyendo lo siguiente: una entrevista con los padres para hablar con el historial del niño, su temperamento y sus relaciones con amigos y familia, así como el de su historial médico, intereses, habilidades y cualquier tratamiento previo. Encontramos qué son los test psicométricos. Es una prueba de las capacidades psíquicas de un individuo que se recoge un resultado final en valor numérico. Sirven para recopilar datos y permiten medir objetivamente los rasgos psicológicos de la cantidad. Se utilizan más que todo en el área laboral para identificar las capacidades, actitudes, competencias, valores, rasgos y gustos. Estos tests se aplican para evaluar rasgos de la personalidad, actitudes o la forma de relacionar ante determinadas situaciones. ¿Cuándo es pertinente usarse? Es más que todo usado para determinar qué candidato cumple con los requisitos organizacionales que se adaptan más a la cultura de una empresa. ¿En qué área de la psicología se aplica este test? Se utiliza para recursos humanos, para reclutar nuevo personal que cuente con un perfil específico o características muy particulares. Y por último, encontramos que son los test proyectivos, que es un tipo de instrumento de evaluación psicológica utilizado en el campo de la psicología para explorar y analizar aspectos de la personalidad, las emociones, los conflictos y los procesos mentales inconscientes del individuo. ¿Para qué sirve? Son herramientas psicométricas utilizadas en psicología para explorar aspectos de la personalidad, emociones, pensamientos y sentimientos de un individuo que desea evaluar. Se utiliza en psicología para evaluar una variedad de aspectos que incluyen personalidad, emociones, pensamientos y creencias, dinámicas e interpersonales. ¿Cuándo es pertinente usarse? Se utiliza para que el paciente mejore el conocimiento sobre él mismo, favoreciendo así la toma de decisiones del mismo aspecto a la vida laboral, familiar, social y de pareja. ¿En qué área de la psicología se aplica? Se aplica en la área de la psicología clínica, la psicoterapia y la psiquiatría. Muchas gracias, espero les haya gustado mi exposición
Espero que haya sido un tema claro y preciso de entender.